Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Hola amigos, bienvenidos a Haider Art. En este video programa voy a hablarles de unos libros enigmáticos y misteriosos, de unos libros considerados heréticos y falsos por la Iglesia Católica. Estos son los llamados libros apócrifos o extracanónicos. ¿Qué son realmente estos libros? Apócrifos. Apócrifos es una palabra de origen griego que normalmente significa escondido, oculto, lejano y secreto, haciendo alusión a textos que están escondidos, están ocultos en un lugar lejano y son secretos. Estos serían los libros apócrifos. Estos libros apócrifos difieren de los libros canónicos. Bueno, pero de estos libros apócrifos se han encontrado dos colecciones muy importantes. La primera colección a la cual voy a referirme es conocida como los manuscritos del Mar Muerto o los rollos de Qumrán. Esta colección se le adjudica a los esenios y fue descubierta en el valle de Qumrán, en lo que sería el desierto de Judea, en Cisjordania, y fueron descubiertos a partir de 1946. Estos textos tratan sobre textos o libros que pertenecerían a lo que sería el Antiguo Testamento. Y dentro de esta importante colección podemos encontrar libros muy importantes y conocidos como el libro de Enoc, el Testamento de los Patriarcas, el libro de los Jubileos, el libro de Tobit, el libro de los Gigantes de Enoc, entre muchos otros. Esta sería una colección muy importante de manuscritos que pertenecerían a lo que sería el Antiguo Testamento y datan del siglo III antes de Cristo. 300 años antes de que naciera Jesús ya se estaban empezando a redactar o a escribir estos libros por los esenios. La segunda colección más importante de estos libros apócrifos o extracanónicos es conocida como los manuscritos de Nag Hammadi o la biblioteca de Nag Hammadi. Fueron encontrados en 1945 muy cerca del pueblo de Nag Hammadi en Egipto. Dentro de esta colección podemos encontrar muchos evangelios, y esta colección se le adjudica a los gnósticos. Se dice que los gnósticos fueron los que escribieron esta gran colección de libros. Allí podemos encontrar muchos evangelios, como lo sería el libro secreto de Juan, también conocido como Evangelio Apócrifo de Juan, o el Evangelio de Felipe, el Evangelio copto de los egipcios, la hipostasis de los arcontes, el Apocalipsis de Adán, entre muchos otros. Aquí tenemos estas dos importantes colecciones de libros apócrifos o extracanónicos para la Iglesia Católica y muchas iglesias protestantes derivadas de la Iglesia Católica. También se han encontrado otros libros o textos apócrifos muy importantes en otros lugares diferentes y en años diferentes, como lo sería el Evangelio de María Magdalena y como lo sería el Evangelio de Judas, entre muchos otros. Todos estos textos que les acabo de mencionar, estas colecciones con las referencias que les acabo de mencionar, realmente son considerados extracanónicos por la Iglesia Católica y por muchas iglesias protestantes derivadas de la Iglesia Católica. Y como son considerados extracanónicos porque los consideran heréticos y falsos, entonces no forman parte del canon bíblico, de la colección de libros aceptada por la Iglesia Católica. Pero veamos las diferencias de estos dos tipos de textos, de los apócrifos y de los canónicos. Los canónicos son libros muy sobrios, son muy planos, son libros que tienen una retórica apostólica. Realmente son libros que tienen un contenido muy conservador y enseñan una doctrina muy conservadora.
Estos libros, que tienen un contenido sobrio y conservador, son los aceptados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica afirma que estos libros fueron revelados por Dios. Se escribieron bajo la inspiración divina. Es decir, mientras el autor redactaba estos libros, estaba inspirado por Dios. Estos libros fueron revelados por Dios. Estos libros son los que enseñan la verdadera doctrina. Entonces tenemos un contenido sobrio, un contenido conservador, una retórica apostólica, un contenido plano. Estos serían los libros canónicos. Los libros apócrifos tienen un contenido fantasioso, tienen un contenido fascinante, enigmático, misterioso, tienen un contenido secreto. Realmente los libros apócrifos tienen un contenido muy fascinante, que enseñan una doctrina muy diferente a la que enseñan los libros canónicos. Mientras que los canónicos tienen un contenido conservador, los apócrifos tienen un contenido liberal, fantasioso, un contenido fantástico. Y por este contenido liberal, fantástico y enigmático, la Biblia los considera, la Biblia, la Iglesia como tal, o muchas de las diferentes iglesias consideran que estos libros son heréticos, son libros falsos. Por eso los llaman extracanónicos. Libros que no fueron escritos bajo la inspiración divina, libros que no son revelados por Dios. E increíblemente muchos de estos libros son mucho más antiguos que los propios evangelios o textos canónicos. Por ejemplo, tenemos los libros apócrifos que pertenecerían al Antiguo Testamento. Estos libros fueron escritos hacia el 300 antes de Cristo, o mejor dicho, hacia el siglo 3 antes de Cristo se empezaron a escribir, casi 300 años antes de que naciera Jesús. O muchos de estos otros textos, como serían sobre todo los llamados la biblioteca de Nag Hammadi, fueron textos y escritos que datan más o menos de entre el siglo 1, 2 y 3 después de Cristo. Muchos de estos textos se escribieron hacia el 30 después de Cristo, mucho antes de que se escribieran algunos evangelios canónicos. O mejor dicho, realmente tanto libros y textos canónicos como libros apócrifos se escribieron casi en el mismo tiempo. O sea, que los libros apócrifos se hubieran escrito 500, 1000 años después de los canónicos, pues obviamente quizás podríamos encontrar algo de falsedad, pero fueron escritos que se escribieron antes, durante, o mejor dicho, en el mismo tiempo donde se redactaron los evangelios apócrifos o muchos de los textos apócrifos que podemos encontrar. Entonces, para la misma época se escribieron tanto textos apócrifos como canónicos, y la Iglesia considera de que estos textos que son sobrios, que son conservadores, son los inspirados por Dios, porque obviamente son los libros que le convenían al Imperio Romano en la época. Son los textos que le convenían a la Iglesia Católica como tal. Esta decisión de dividir tanto textos o libros apócrifos y libros canónicos se tomó más o menos en el año de 1546 en el Concilio de Trento en Italia. Allí fue prácticamente donde ya se dividieron como tal los libros apócrifos, que no pertenecían al canon bíblico, y los libros que sí iban a pertenecer al canon de la Biblia, los libros que consideran sagrados. Yo personalmente considero de que la Biblia como tal fue escrita pues por manos hebreas que estaban contando su historia, igual que los textos apócrifos, sobre todo los del Antiguo Testamento, también fueron escritos por manos hebreas que estaban contando su historia, pero de una manera para mí más real. Ya los textos apócrifos del Nuevo Testamento fueron escritos por manos judio-cristianas, por el gnosticismo, y para mí también están plasmando una verdad que nos oculta quizás los libros canónicos que podemos encontrar en la Biblia. De igual modo, siempre he pensado, la Biblia es solo un resumen de historias más largas, en verdad, sobre todo el Génesis y el mismo Nuevo Testamento. O sea, la Biblia nos muestra un resumen
de historias mucho más largas y con un contenido más rico. Y los textos apócrifos nos llenan esos vacíos. Los textos apócrifos, en cierto sentido, en cierto porcentaje, llenan esas lagunas que encontramos en la Biblia. Ese resumen lo hacen mucho más largo, considero yo. Realmente, para mí, los textos que podemos encontrar en la Biblia son bastante verídicos, pero también los textos que podemos encontrar en los libros apócrifos extracanónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, también son libros verídicos. Para mí también están contando una verdad. Entonces, más que todo, estos serían los textos apócrifos. Yo me he basado en muchos videodocumentales en estos textos. Los he usado mucho para complementar mis videos. Y como siempre lo he mencionado, yo no me invento eso está ahí. Son escritos muy antiguos, que tienen más de 2000 años. Y son escritos que fueron escritos casi al mismo tiempo, o quizás antes que se escribieran los textos o libros canónicos. En serio, en verdad. Es que muchos de los evangelios apócrifos son más antiguos que los propios evangelios canónicos. Y ahí es donde yo digo, realmente, ¿quién dice la verdad? ¿El texto más antiguo o el menos antiguo? Para mí, entre más antigua la fuente, más verídica. Entre más antigua la fuente, nos muestra más datos sorprendentes. Y lo vuelvo a mencionar, datos más verídicos. Realmente los evangelios, o mejor dicho, toda la colección de textos y libros apócrifos es muy verídica y nos están contando una verdadera realidad, que lastimosamente la Iglesia Católica no ha querido aceptar porque contradice su doctrina. Contradice su enseñanza, y en cierto sentido le quitaría algo de poder. Y también cabe recordar que estos textos, tanto apócrifos como canónicos, se empezaron a elegir desde el Imperio Romano, donde los obispos del Imperio Romano eligieron los textos, o empezaron a elegir los textos que más le convenía al Imperio Romano y a su nueva religión, los textos que más le convenían al imperio. Y más adelante, obviamente, una reconfiguración en los diferentes concilios de estos textos para buscar los textos que más le convenían como tal a la Iglesia Católica. Y los otros libros que no le convenían a la Iglesia Católica simplemente fueron desechados y quemados. Muchos de estos sobrevivieron ocultos, como los manuscritos de Nag Hammadi o los rollos de Qumrán, y muchos otros libros o muchos evangelios apócrifos también fueron ocultos en otros lugares para que no fueran destruidos por esa Iglesia Católica que todo lo quemaba. Entonces, esto es lo que quería hablarles con respecto pues a los textos apócrifos o extracanónicos. Para mí tienen una verdad, para mí son reales, y si creemos en lo que dice la Biblia, considero que también deberíamos creer en estos libros que muchas veces son más antiguos que los libros que podemos encontrar en la Biblia, sobre todo pues en el Nuevo Testamento. Pues tenemos evangelios apócrifos mucho más antiguos que los evangelios canónicos. Entonces considero de que estos libros realmente nos revelan un secreto, nos revelan una verdad. Y para mí personalmente, quizás la gran mayoría de estos libros no fueron inspirados o revelados por Dios, sino que simplemente los hebreos decidieron escribir su historia y plasmarla en estos libros. Bueno amigos, esto fue todo por este videoprograma. Espero me hayan entendido un poco en medio de esta sopa o este enredo que son estos libros. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, tanto aquí en los comentarios de este canal, de este video, o también me pueden hacer una pregunta por medio del Facebook de este canal, que es Haider Art. También está en la descripción del video. Bueno amigos, espero les haya gustado este videoprograma. Nos veremos en el próximo y chao.